agradecerte la invitación a participar en este congreso, así como a los organizadores del congreso, a lo que es SABEC, con quien me une una larga amistad y participación a lo largo del año en diversos momentos, ¿no? Cuando se me planteó hacer la intervención, a mí me pareció interesante, primero, hacer una intervención no excesivamente sesuda, sino más bien divulgativa, aprovechando que era la conferencia final de este congreso, en un campo que además es un campo que muchas veces se ha considerado como el hermano pequeño de la terapia de conducta, ¿no?, que es el trabajo con niños y adolescentes. Y en ese sentido, mi planteamiento es, en esta intervención, el plantearnos, bueno, en qué situación se encuentra ahora mismo la terapia de conducta en el ámbito infantil y juvenil. Y no voy a contestar a la pregunta que a veces me hacen otros compañeros desde otros ámbitos, es que si todavía existe, ¿no? Porque hay quien piensa que la terapia de conducta no existe porque ha sido superada y realmente ha quedado obsoleta, sino que lo que voy a hacer es intentar ver cuál es la situación actual que nos ofrece la terapia de conducta actual en el ámbito infantil y juvenil. Para abordar esto e intentar además ajustarme al tiempo escaso que queda, pues voy a ir quizás más rápido de lo que tenía pensado. Quería comenzar pues recordando que los orígenes de la terapia de conducta realmente se sitúan en los trabajos que se realizaron con niños y adolescentes. El mismo Watson, a partir de su trabajo con Reiner, los primeros, diríamos, conductistas en el sentido estricto de la palabra, ya trabajaban en el ámbito de la eliminación de los miedos infantiles, como es conocido por todos, y las primeras aportaciones a la terapia de conducta, antes incluso de que tuviera ese nombre y de que fuera reconocida como tal, pues provienen de ese ámbito infantil y juvenil, como los trabajos de Merrick Over-Jones en el ámbito de las fobias infantiles, o posteriormente, en la década siguiente, los trabajos de Maurer, que todo el mundo también supongo conocemos. La terapia de conducta es un poco la hermana pequeña, aparece de la terapia de conducta del adulto, pero empezó antes, es la madre de la terapia de conducta, si me permitís el contrasentido, y en ese sentido tiene pues una trayectoria muy larga. Yo, para intentar estructurar un poquito las aportaciones y las visiones de la terapia de conducta que ahora mismo hay, voy a seguir con la famosa consideración o clasificación de las generaciones de la terapia de conducta, que aunque algún compañero dice que procede de otro lugar, en realidad yo creo que procede del trabajo interesantísimo de O'Donoghue en un libro sobre aprendizaje y terapia de conducta que se publicó en el año 98, donde él pues estableció esta categorización que luego todo el mundo parece haber seguido. En este sentido, pues de forma rápida decir que la terapia de conducta en un primer momento, en los años 50, 70, pues tenía una relación muy estrecha con la investigación que se realizaba en lo que son los principios del aprendizaje, y basada en los principios del aprendizaje se pusieron las primeras piedras de lo que han sido luego intervenciones muy conocidas. Llámese terapia de conducta, modificación de conducta, como también se conoció durante mucho tiempo, análisis conductual aplicado, como se sigue conociendo parte al menos de ella, pues en un primer momento se desarrollaron, como todo el mundo recordará, trabajos muy interesantes en ámbitos de miedo, fobias, trastornos del desarrollo que en aquel momento ni siquiera se conceptualizaban como ahora, ni se denominaban como ahora. Yo recuerdo muchos estudios de casos sobre psicosis infantiles, que hoy en día sería autismo, sin más, pero que se publicaron en aquellas épocas, y no los recuerdo por haberlos vivido, sino por haberlos leído posteriormente. Problemas de aprendizaje y de conducta escolar, de conductas antisociales, de hábitos motores, en fin, toda una serie de trayectorias que se fueron desarrollando en esos primeros años. La terapia de conducta de primera generación nunca ha desaparecido, ha seguido ahí por lo menos en el ámbito infantil y juvenil. En el ámbito infantil y juvenil ha tenido continuidad pues con investigaciones muy interesantes en un primer momento, pues, los primeros años, sobre la generalización y el mantenimiento de los resultados obtenidos. Ha habido una línea de investigación muy larga, y aquí se han presentado diversos trabajos, y en los congresos de SABEC se presentan constantemente trabajos sobre esta línea, que es el tratamiento del autismo desde el análisis conductual aplicado, donde sigue siendo muy importante. Hubo todo un desarrollo también en los trastornos del desarrollo, y ha habido a lo largo de los años, sobre todo de los primeros años de este siglo, en lo que es la conexión de la evaluación funcional de la conducta y las intervenciones, las terapias,
que se basan en este caso no tanto en la definición de objetivos terapéuticos topográficos, sino de una evaluación funcional previa realizada con procedimientos factibles en el contexto clínico, y ahí están pues tratamientos tan interesantes como los llamados tratamientos basados en la comunicación, el entrenamiento en comunicación funcional, como se le conoció de forma técnicamente más correcta, los trabajos de Durán, Carr y compañía. Y se han seguido desarrollando además las modalidades terapéuticas, el trabajo con los padres, el trabajo con los profesores, el trabajo de la relación padre-hijos, todo eso se ha seguido trabajando más allá de la década de 1980 y se continúa trabajando en la actualidad en lo que llamaríamos esa primera generación de la terapia de conducta. Todo el mundo conoce que en un momento determinado pues surge lo que se ha venido a denominar la segunda generación de la terapia de conducta. En principio es como una enmienda a la terapia de conducta en la que se trabaja sobre todo con lo que es la mediación cognitiva, se propone un cambio de la conducta a través de los cambios en la cognición. De hecho, el origen y el término, como todos sabemos, es el de terapia cognitiva de la conducta, que ha terminado deviniendo en una terapia más bien cognitivo-conductual mucho más ecléctica, donde si se puede cambiar la conducta cambiando la cognición bien, si no se puede cambiar también bien, porque de todas formas se van a aplicar técnicas conductuales. Y en ese sentido, la segunda generación, desde mi punto de vista, no deja de tener un componente conductual importante. Además, el análisis de los componentes de estas terapias, cuando se han hecho, que no siempre se han hecho y se han hecho muy pocas veces, pero cuando se han hecho, ha venido a mostrar que los componentes conductuales de las terapias cognitivo-conductuales, la exposición, por ejemplo, pero no solamente ella, son elementos fundamentales dentro de la terapia cognitivo-conductual. A mí me resulta muy graciosa la publicación por parte de la APA de un libro, ahora ya está en la segunda edición de 2016, en el que se le intenta enseñar intervenciones conductuales a los psicólogos cognitivo-conductuales. Y la filosofía del libro viene a ser, no se olviden ustedes de que una parte de su terapia es conductual y aunque no se lo crean, muchas veces depende el éxito de la parte conductual y no de la parte cognitiva. Después de la segunda generación, pues ya llevamos cerca de 30 años con lo que se ha llamado la tercera generación de la terapia de conducta. En 1998, Donahue lo que planteaba es que la psicología del aprendizaje contemporánea, decía él, ha ido avanzando, se ha ido desarrollando, han ido surgiendo nuevas temáticas de investigación o temáticas antiguas que se han ido desarrollando de forma fuerte, como es la investigación sobre conducta verbal, conducta gobernada por reglas, las relaciones de equivalencia, y a partir de ahí, pues nuevamente se han extrapolado principios al ámbito de la terapia y han surgido terapias nuevas a las que él pues se preguntaba en el 98, vamos hacia una tercera generación de la terapia de conducta, y parece que después pues, el término ha tenido éxito. En estas terapias, en el ámbito infantil y juvenil, el impacto de estas terapias hoy por hoy es muy reducido, hay que decirlo de antemano. La psicoterapia analítico-funcional o analítica funcional pues ha desarrollado muy pocos estudios en adolescentes, si acaso, no con niños que yo conozca. La terapia de aceptación y compromiso sí ha trabajado más con algunas temáticas infantiles, más que infantiles, perdón, con adolescentes también, y sobre todo tiene una línea de trabajo curiosa, que es en la que se combina el trabajo que se hace con padres desde la terapia de conducta de primera generación con intervenciones de carácter de aceptación y compromiso basadas en las técnicas de aceptación y compromiso en el ámbito del entrenamiento de padres, donde hay pues una línea de investigación que se ha ido manteniendo en el tiempo. La activación conductual también presenta en principio pocos estudios con adolescentes, aunque ahora empezamos a tener los primeros resultados ya un poco más contundentes. Y curiosamente, la terapia que más se ha desarrollado en el ámbito infantil y juvenil de esta tercera generación es la que desde mi punto de vista es menos conductual de las terapias, por lo menos pues tiene un aire importante de familia, pero a mí me resulta a veces difícil de entenderla como una terapia específicamente conductual, que es la terapia dialéctico-conductual, que sí ha trabajado bastante con población juvenil, sobre todo en temas como el suicidio, las autolesiones de los adolescentes en procesos depresivos o pre-suicidas, depresión, ansiedad y trastornos de personalidad, de acuerdo con la terminología psicopatológica clásica que voy a utilizar a lo largo de mi intervención.
Pues bien, hecho este repaso de las 3 generaciones, que yo las voy a tener en cuenta, lo que a mí me interesaba era responder a una pregunta que muchas veces me hacen, y me lo hacen los propios alumnos y a veces los compañeros, que es ¿qué papel tiene en la actualidad la terapia de conducta frente al tratamiento, en el tratamiento de los problemas y trastornos de niños y adolescentes? ¿Sigue estando ahí? ¿Hay propuestas conductuales? ¿Tienen algún peso? Bueno, estas son las preguntas que me hacen muchas veces. Yo estoy en una facultad tremendamente cognitiva o cognitivo-conductual, donde el peso es enorme y entonces muchas veces pues simplemente lo desconocen y les sorprende, y sobre todo la respuesta que les voy a dar y que aquí voy a documentar. ¿Qué papel tiene en la actualidad la terapia de conducta? Yo voy a abordar este tema desde la perspectiva de lo que llamamos el tratamiento psicológico basado en la evidencia. Y esto es algo que para los terapeutas de conducta pues puede resultar a veces molesto o puede resultar a veces raro cómo se está enfocando, pero no cabe duda que está en nuestro pienso, en nuestro ADN. Porque desde el origen de la terapia de conducta se ha hecho o ha habido un compromiso estrechísimo entre la ciencia y la investigación. De hecho, se comenzó en la primera generación extrapolando principios que se habían validado, se habían desarrollado a nivel de laboratorio al ámbito de la práctica clínica, y ese desarrollo, pues, o esa estrecha relación entre la investigación experimental y luego la investigación práctica, también llevó al uso de técnicas y de estrategias experimentales en la investigación clínica. Por recordar un paso dentro del nacimiento de la propia terapia de conducta, ahí está toda la discusión de Eysen sobre la efectividad de las terapias psicológicas. Bueno, realmente del psicoanálisis, que era lo que él ponía en duda, pero también todos los estudios que se han desarrollado desde una perspectiva conductual y que generalmente han ido siguiendo un mismo proceso interesante, que ha sido trabajar primero con casos, ejemplificar con casos, y progresivamente se han ido utilizando diseños más rigurosos, de tipo experimental, por lo menos más aceptados, más complejos, para terminar demostrando la utilidad de las terapias. En ese sentido, yo creo que la terapia de conducta es casi la madre de ese modelo de práctica clínica basada en la evidencia científica que en el mundo anglosajón es tan importante. Y en ese sentido, pues cuando en los años 90 surgió todo el movimiento de valoración de la evidencia de la psicoterapia, con adultos primero, con niños y adolescentes después, pues parecía que la terapia de conducta iba a estar muy bien posicionada, puesto que ella venía haciendo investigación desde el principio y no era nuevo este planteamiento para ello. En el año 93, la Sociedad de Psicología Clínica, que es la División 12 de la APA, estableció unos criterios de valoración de las terapias, sobre los que podemos discutir lo que queráis, porque el tema es bastante interesante y tiene mucha materia sobre la que discutir. Y a partir de esos criterios, en el año 94, lo que luego terminó siendo la División 53 de la APA, la Sociedad de Psicología Clínica del Niño y del Adolescente, empezó a trabajar para establecer cuál era la evidencia que apoyaba las terapias en el ámbito infantil y juvenil. En el año 99 se creó también un grupo de trabajo de la Sociedad de Psicología Pediátrica, que ha tenido menos éxito, pero el que ha continuado trabajando y sigue trabajando es el grupo de trabajo de la División 53, que sigue produciendo cada X tiempo informes sobre el estado de la cuestión, y a ellos me voy a remitir. Básicamente, ¿qué es lo que se intenta hacer aquí? Aquí no se intenta demostrar si la psicoterapia funciona o no funciona, eso yo creo que quedó en la historia de las discusiones. Estamos intentando ver si hay tratamientos específicos para problemas específicos y si esos tratamientos tienen más o menos aval científico. Y en ese sentido, pues la Sociedad de Psicología Clínica del Niño y del Adolescente, la División 53, lo que al final ha establecido es un sistema de valoración de las terapias basada en distintos niveles según cuál es la evidencia científica que la apoya. Por ejemplo, el nivel 1, que se llama de forma coloquial funciona bien, de forma menos coloquial tratamiento bien establecido, lo que nos dice es que un tratamiento ha pasado por estudios rigurosos donde se ha demostrado, al menos en 2 grandes estudios bien diseñados,
que funciona mejor que otros tratamientos y que esa eficacia está demostrada por investigadores diferentes. Son más requisitos, aquí están resumidos los más importantes, pero lo que nos dice un nivel 1 es que un tratamiento funciona y además está bien demostrado que funciona. El nivel 2 lo que nos dice es que un tratamiento funciona, pero el rigor de la investigación no llega al nivel que se exige para el 1, es decir, por ejemplo, no hay equipos de investigación independientes. Cuando una terapia solo la investiga un equipo de investigación, nunca pasará del nivel 1, y los estudios, pues bueno, así han demostrado, al menos en uno de ellos, de una manera clara y contundente, que el tratamiento funciona como mínimo igual que un tratamiento ya considerado de nivel 1. Y así van estableciendo varios niveles, que yo ahora después iré comentando en relación con cada problema, como el nivel 3, que es un nivel donde se plantea que la terapia puede funcionar, los tratamientos son prometedores, hay al menos un estudio riguroso que demuestra que funciona mejor que no hacer nada, que ya es algo interesante, aunque no sea el máximo nivel de rigor de investigación, y que además hay varios estudios clínicos que con menos controles metodológicos apoyan también ese resultado. A partir de ese nivel ya no entramos en tratamiento, ya no estamos diciendo que el tratamiento sea útil, simplemente estamos diciendo, nivel 4, que se está investigando, que se está trabajando con él. Y nivel 5, que es el que a mí me gusta más, es el que dice no funciona. El tratamiento se ha evaluado, pero no funciona. Y digo que me gusta porque los psicólogos hemos sido muy reacios a decir eso, porque siempre estamos en debates en los que no queremos molestar a otros y hacemos bien en ser cuidadosos, pero a veces hay que decir, bueno, tu terapia, pues por el momento no se ha investigado, que eso se puede decir, pero también se puede decir tu terapia se ha investigado y no funciona. Y si ya lo sabemos, ¿para qué vamos a complicarnos más la vida con ese tipo de aproximación? Bueno, pues voy a ir repasando para ver en qué lugar está la terapia de conducta en relación con los distintos trastornos infantiles. Voy a seguir, en principio, las revisiones de la Sociedad de Psicología Clínica del Niño y del Adolescente y voy a introducir el sello de la sociedad cuando eso es así, pero en casos que no tenemos una revisión de este tipo de sociedad, aunque sea con los mismos criterios, está hecha por otro tipo de fuente, me voy a remitir a esa fuente. No voy a utilizar otras fuentes en principio que suelen ser concordantes y no voy a utilizar fuentes como por ejemplo la biblioteca Cochrane famosa porque tiene un sesgo médico terrible que entre otras cosas pues no entiende que la investigación psicológica de una terapia nunca puede ser, por ejemplo, de doble ciego. Y como eso no lo entienden, pues a raíz de ahí cualquier valoración que hace Cochrane es una valoración pues siempre negativa de cualquier terapia psicológica, por muy positiva que a veces sea, porque hay algunos casos donde termina diciendo, concordando con este tipo de informe. ¿Qué tenemos aquí en primer lugar? Los trastornos de la eliminación. Bueno, los trastornos de la eliminación es uno de los campos donde la psicología, la terapia de conducta, desde hace mucho tiempo viene dando solución y además con resultados muy interesantes y positivos porque se ha demostrado de forma rigurosa que funciona. La técnica de alarma, que ya tiene su año, el entrenamiento en cama seca o incluso a nivel 2, el entrenamiento en el hogar de amplio espectro, que incluye la mayor parte de los componentes de los anteriores, pero le da un abordaje más familiar al problema implicando a los padres, son intervenciones todas conductuales y todas se han demostrado eficaces para la enuresis nocturna. En el caso de la encopresis no hay ningún tratamiento de nivel 1, falta bastante investigación todavía, pero hay algún programa que ha demostrado para encopresis infantil que resulta útil y que lo único que falta es mejorar la investigación en ese nivel y también es un tratamiento de carácter conductual. Sobre lo que son las conductas repetitivas centradas en el cuerpo, que es una terminología que está causando está teniendo éxito en el ámbito de la psicopatología para hacer referencia a hábitos motores como la succión de dedo, onicofagia, tricotilomanía, la escoriación, morderse las mejillas, que son dos cosas diferentes, pero que las vamos a incluir aquí. Al mismo nivel, porque el resultado es el mismo, pues lo que tenemos básicamente es que la famosa técnica de Asrin y Nunn de reversión del hábito, el habit reversal, se ha seguido demostrando útil
No ha llegado todavía, no hay todavía una gran investigación que sin lugar a dudas demuestre la utilidad de esta estrategia, por lo menos la investigación que se ha revisado siempre se le ha encontrado algunos problemas metodológicos y por eso el nivel en el que se encuentra es nivel 2, nivel 3 generalmente la técnica de Azrin y Nunn. Es curioso porque la tercera generación, a veces, desde las terapias de tercera generación en el ámbito infantil, lo que se ha hecho es investigaciones para intentar mejorar resultados de terapias ya existentes. Y en ese sentido hay un estudio curioso donde se combina el Javi Reversal con adolescentes en tricotilomanía y con la terapia de aceptación y compromiso, que en principio arroja resultados prometedores, pero simplemente lo señalo ahí. Los movimientos estereotipados es un campo muy investigado. Además, yo creo que, y es una opinión personal, que es el único lugar donde se ha hecho alguna investigación realmente en el que se ha hecho un tratamiento basado en un análisis funcional previo. Entendiendo el análisis funcional previo como lo entendían estos autores, los autores clásicos del análisis conductual aplicado, como un análisis experimental. Porque lo que sí se ha hecho en clínica y es lo que se suele hacer es una evaluación funcional. Aquí no, aquí la investigación incluso llegó a utilizar y a diseñar distintas estrategias de análisis funcional experimental y a partir de ahí lo que se ha demostrado es que en general los tratamientos conductuales que se basan en el análisis conductual aplicado que implican técnicas de intervención que se basan en control antecedente, consecuente, especialmente cuando se combinan entre sí las distintas estrategias, son muy efectivas para trabajar con estereotipias y autolesiones en el ámbito de los trastornos del desarrollo. Y en ese sentido, aunque el informe no es de la División 53 de la APA, es un informe, o hay varios informes muy serios, donde pues, se identifican tanto tratamientos basados en la función previa, como el reforzamiento no contingente, reforzamiento diferencial, en lo que se llama una sustitución funcional, extinción sensorial, como otros que no están basados en la función previa y que se utilizan también y se han investigado. El insomnio infantil temprano es otro de los campos donde, en principio, pues, se investigó desde hace mucho tiempo y está claramente establecido desde hace tiempo que para el insomnio infantil temprano hay tratamientos que son la extinción, básicamente, y variaciones de la extinción, que hay que aplicar de una forma funcional para que sea realmente una estrategia útil y correcta. No se puede definir en este caso y nunca la extinción en términos no funcionales. Son estrategias que dan muy buenos resultados en ese insomnio infantil temprano, pero luego también hay otras estrategias, todas ellas de carácter conductual, de tal manera que prácticamente se considera en este sentido incluso pues, personas ajenas, profesionales ajenos a la psicología en Estados Unidos, consideran que el abordaje conductual es el necesario y pertinente para niños con este tipo de problemas. En el ámbito que conocemos como anorexia y bulimia es el primer ámbito de los que yo voy a citar donde entramos en la segunda generación de las terapias de conducta. La terapia de conducta como tal no ha generado un programa específicamente conductual, al menos desde lo que es la primera generación, para el ámbito de la anorexia que se haya demostrado posteriormente en investigación que es útil. Hay una terapia de nivel 1, que es la terapia familiar conductual, que no deja de ser una terapia que combina estrategias. El término es un poquito engañoso, porque en realidad es una terapia muy cognitivo-conductual. Es verdad que tiene componentes conductuales, componentes cognitivos, componentes sistémicos, componentes familiares, y en realidad pues es una estrategia pues multimodal, una estrategia donde se aborda el problema, pues prácticamente podríamos decir como se puede. Y esto es algo que sí ha ido sucediendo con el paso del tiempo, que empezamos con investigaciones y con trabajos muy rigurosos, donde se proponían estrategias muy concretas para problemas muy concretos, y con el paso del tiempo hemos terminado en intervenciones muy complejas, donde saber realmente lo que funciona es difícil. Eso pasa en la anorexia, donde hay intervenciones de nivel 1 y nivel 2, cognitivo-conductuales básicamente, y en bulimia exactamente igual, solo que hay con resultados mucho menos rigurosos y evidentes, las investigaciones menos rigurosas y los resultados menos evidentes. En el ámbito de los trastornos internalizantes, en lo que es la ansiedad infantil y juvenil,
Pues los dos tipos de intervenciones que se han investigado más, sobre la que hay mejores resultados, mejores estudios y resultados más rigurosos, son las que demuestran que la exposición, lo que conocemos como exposición, es una estrategia útil para los trastornos de ansiedad, y la terapia cognitivo-conductual. Pero terapia cognitivo-conductual me vaya a permitir con truco, porque el truco es que el componente de exposición es fundamental. Todas las estrategias que con niños y adolescentes se han demostrado útiles en este tipo de investigaciones para abordar problemas de ansiedad en niños y adolescentes conllevan el uso de la exposición. Ese es un elemento esencial. Hay luego estrategias que tienen menos datos, las dos que tienen asteriscos son las más investigadas, luego hay menos estudios sobre el modelado, terapia con variaciones de la terapia cognitivo-conductual con padres, incluso programas de educación que no tienen nada que ver con ninguna de las generaciones a las que estamos haciendo referencia de la terapia de conducta. Y luego en nivel 2 pues tenemos otras estrategias también conductuales, las tengo ahí resaltadas, terapias cognitivo-conductuales, que son de interés. Lo mismo sucede en el caso del nivel 3, donde encontramos el manejo de contingencias. El nivel 4, recordad que significa básicamente que se ha estudiado, pero que los resultados pues ni son rigurosos ni tendríamos que tenerlo en principio en cuenta. Y es muy interesante ver que hay un nivel 5 en los trastornos de ansiedad donde se hace de todo y que hay estrategias que simple y llanamente se ha demostrado que no funcionan. No solamente la terapia de apego, que está muy de moda ahora mismo para todos los temas de ansiedad con niños, sobre todo con niños pequeños. A mí me están dando la tabarra constantemente con eso, de si no hago terapia de apego, cuya consideración desde el punto de vista de la APA es de un tratamiento que no funciona para los trastornos de ansiedad, porque eso es lo que se ha demostrado, a otro tipo de terapia, incluido el MDR, que en otros ámbitos parece que puede tener cierto interés, pero que en este caso y en niños y adolescentes no. Hay otros trastornos de ansiedad que también se han analizado, como lo que llamamos trastorno obsesivo-compulsivo, donde variaciones de la terapia de cognitivo-conductual, que hay muchas, pero siempre con componentes de exposición y prevención de respuesta, han resultado útiles. Y luego, pero bueno, no hay todavía investigación de nivel 1, y luego tenemos también el trastorno por estrés postraumático en niños y adolescentes, donde variaciones de la terapia cognitivo-conductual con componentes de exposición, pues también ha resultado útil, y aquí sí hay investigación de más rigor de nivel 1 y de nivel 2. ¿Qué pasa con la depresión infantil? Que es otro trastorno internalizante. Pues que la depresión concretamente en niños, aquí vamos a separar niños y adolescentes, la depresión en niños se ha investigado bastante poco. Es decir, puede haber muchos estudios de caso, puede haber mucha investigación, incluso casos publicados, pero lo que no hay es estudios de magnitud sobre este tema. A nivel 3, que no es precisamente una buena situación, es casi como cuando se está empezando, tenemos la terapia de conducta y variaciones de la terapia cognitivo-conductual, y luego hay tratamientos que se están investigando y que ahí se recogen, pero que no están todavía validados. En el caso de la depresión con adolescentes, sin embargo, el trabajo sí ha ido mucho más lejos. Hay estrategias de tratamiento cognitivo-conductual de nivel 1 y la psicoterapia interpersonal. Aquí no hay ninguna terapia conductual estrictamente hablando, son terapias cognitivo-conductuales. Lo curioso es que desde una perspectiva conductual se ha investigado muy poco sobre depresión en adolescentes. A mí me resulta al menos curioso y nunca he llegado a entender muy bien por qué, cuando sin embargo el trabajo sí se ha hecho de forma extensa con adultos. Me gustaría pararme un poco, el tiempo va como va, pararme un poco en la psicoterapia interpersonal. La psicoterapia interpersonal es una terapia que cuando en 1998 la División 53 hace su primer informe ni aparece. Nadie sabe de qué va en el ámbito infantil y juvenil, nadie la había comprobado. Pero en el ámbito de adultos sí había investigación y habían demostrado que era una terapia útil. ¿Y qué es lo que ha hecho esta gente? Pues lo que ha hecho es investigar, que a veces se nos olvida. Han diseñado investigaciones sistemáticas, han hecho investigaciones con todos los criterios que se le piden para establecer que el tratamiento funciona, y ha pasado en cuestión de 10 años, porque ya en el informe de 2008 estaba incluida, como una terapia de nivel 1 para la depresión en adolescentes.
Bueno, pues este es un campo en el que posiblemente en el próximo informe de la División 53 pueda aparecer ya por fin la activación conductual, porque este tratamiento, que para adultos es un tratamiento bien establecido, en el caso de niños ya empieza a haber estudios, incluso estudios clínicos controlados, que demuestran que es un tratamiento útil para adolescentes, perdón, no para niños, sino para adolescentes. A mi juicio, si esto se considera así, en el próximo informe al menos estará en un nivel 3 y no nivel 2, dependiendo de lo que haya sucedido para entonces. Trastorno externalizante, el famoso TDAH. Bueno, no me voy a meterme en el tema del TDAH, que es un tema muy complejo. El caso es que es una etiqueta que se utiliza para cubrir un conjunto de niños muy heterogéneo con problemas de comportamiento, y que los problemas de comportamiento muchas veces van de un lado, de otro, pueden relacionarse con muchísimos factores. En fin, el tema ya digo que da para mucho y es un tema que me apasiona. Pero lo más curioso de este tema es que desde hace muchos años, es decir, como mínimo desde 1998, lo que sabemos es que la única estrategia realmente útil para trabajar con los problemas de conducta de este tipo de niños es la terapia de conducta. Luego hay intervenciones combinadas de entrenamiento, donde el componente conductual siempre es importante. El entrenamiento en neurofeedback no termina de pasar del nivel 3, es decir, se está investigando, pero el entrenamiento cognitivo se usa, pero no parece que funcione. Y el entrenamiento en habilidades sociales, no insistamos, se ha demostrado una y otra vez que para este tipo de problemas no funciona. Yo creo que se debería añadir ahí otras estrategias que los informes siempre destacan. Por ejemplo, las de autocontrol, automonitoreo, etcétera, tampoco se han demostrado eficaces y se sabe, pero parece que no se quiere incluir en el nivel 5 por el momento. ¿Y qué terapia de conducta para el TDAH? Pues el entrenamiento conductual de padres como estrategia principal. Trabajar con los padres en un contexto clínico enseñándoles estrategias conductuales y a manejar el comportamiento de su hijo desde una perspectiva, diríamos, de primera generación, porque esas son las estrategias que se utilizan. La modificación de conducta en clase, que consiste básicamente en enseñarle al profesor, al maestro, a aplicar ese tipo de estrategias, no que el psicólogo entre y aplique la estrategia en clase. Las intervenciones conductuales con compañeros, que se realizan incluso en campamentos de verano, han resultado bastante exitosas. Intervenciones conductuales combinadas, que es la mezcla de cualquiera de las anteriores. Y el entrenamiento en organización, que es una estrategia muy reciente en su desarrollo, que es claramente conductual en sus planteamientos, es una estrategia de enseñanza de habilidades de organización del tiempo, de las tareas, etcétera, aunque los autores pues la quieren vender un poquito desde una perspectiva de las funciones ejecutivas, etcétera, con una especie de planteamiento ahí justificativo. Estas estrategias, desde el año 1998, las dos primeras, se han demostrado tan útiles en este campo que hasta la Academia Americana de Psiquiatría del Niño y del Adolescente en el año 2007 tuvo que reconocer que era una opción alternativa a los psicofármacos, que era lo único que ellos estaban vendiendo como terapia exitosa hasta el momento. Bueno, pues al menos para la Academia Americana de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, la terapia de conducta está ahí como una alternativa a los fármacos. Trastornos de conducta disruptiva, lo que se llama en términos DSM, trastorno negativista, desafiante, disocial. Pues en niños la terapia de conducta en el formato de entrenamiento conductual de padres, otras variaciones de la terapia de conducta con padres, terapia centrada en el niño, pero todo es terapia de conducta, salvo la última en nivel 2, que es terapia del juego, que es una estrategia que al menos han demostrado en algún estudio que puede funcionar. El resto son estrategias claramente conductuales. Y en el caso de adolescentes, pues algo muy parecido. En el caso de adolescentes, las terapias de conducta centradas en los padres, ya sea grupal, individual, con participación del niño, sin participación del niño, básicamente en las que se basan en los trabajos de Patterson, originales, en lo que es el planteamiento que él hizo sobre el comportamiento negativista desafiante, pues son las que se han demostrado exitosas. Además, hay que decir, con una cantidad enorme de estudios y de población estudiada, y en ese sentido los resultados son tremendamente concluyentes. ¿Qué sucede con otros ámbitos? Pues el trastorno del espectro del autismo lo he dejado para el final porque todo el mundo lo conoce, y ahí pues el resumen de la diapositiva es ABA.
primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y hay tantos niveles porque se prueba ABA de muchas maneras, y como no todas las veces se hace de la misma manera, se diseña de la misma forma, se utilizan las mismas horas, pues al final da lugar a intervenciones que se consideran diferentes y se analizan como diferentes. A veces, pues en Estados Unidos parece que lo que se llama la aproximación social pragmática del desarrollo, que es sacar un poquito al niño del contexto clínico y llevarlo a contextos lo más naturales posible, que eso estaba en ABA entiendo que desde un principio, pero que ahora se ha hecho más explícito, pues esa combinación, pero siempre con ABA, es lo que se ha demostrado eficaz. Y le ha costado a la Asociación Psicológica Americana mucho tiempo reconocer esto, porque fueron muy reticentes. El informe de 1998 era totalmente negativo hacia la intervención conductual en autismo y, sin embargo, desde 2008 está reconociendo que es la única estrategia que produce cambios significativos en el comportamiento del niño. A nivel de discapacidad intelectual, ni siquiera lo discuten. En lo que llamábamos retraso mental tradicionalmente, el tratamiento de elección es el tratamiento conductual. Y la división 33 de la APA, lo único que tiene sobre esto es una resolución muy interesante en la que intenta establecer una guía para una aplicación ética de los principios conductuales. Es decir, no se preocupa por la eficacia, que ya la da por sabida, sino que lo que intenta es decir, pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacer una intervención eficaz y para que sea eficaz tenemos que tener en cuenta aspectos éticos y otro tipo de aspectos técnicos muy interesantes. Hay más problemas donde la terapia de conducta resulta útil, y creo que ya hemos visto mucho. Pues en el trastorno bipolar hay una terapia de tercera generación, ya comenté antes un poco lo que me parecía, que sí se ha demostrado útil en la investigación que se ha desarrollado hasta el momento. En temas como la obesidad y el sobrepeso, que no es un diagnóstico DSM, pero que es un problema que también se ha analizado y estudiado, las terapias conductuales se consideran de nivel 1 y 3. Para pensamiento y conducta autolesiva, y ahora ya no estamos hablando de niños con trastornos del desarrollo, sino de adolescentes con problemas a veces presuicidas, depresivos, etcétera, que se autolesionan, que es un tema que lamentablemente estamos viendo mucho en los últimos años, pues terapias combinadas de carácter cognitivo-conductual, ahí no está todavía muy claro qué hacer, y entonces lo que se ha optado es por combinar todo lo que se puede, bueno, por lo menos está dando buenos resultados. En adicciones también combinaciones de distintas terapias y en general en problemas de sueño, además del insomnio, y con más edades la terapia conductual y la terapia cognitivo-conductual. Simplemente me gustaría pues, señalar una cosa. Cuando aquí estamos hablando de terapia conductual, terapia cognitivo-conductual, cuando hablamos de trastornos o de problemas concretos, no hablamos de modalidades de tratamiento. Estamos hablando de intervenciones concretas, con pasos, con secuencias, con componentes, que luego se le llama terapia dialéctico-conductual, pero no es la terapia dialéctico-conductual cualquiera, es un programa concreto de terapia dialéctico-conductual. El entrenamiento de padres para el TDAH no es cualquier entrenamiento de padres, es conductual, evidentemente, pero además se hace de una determinada manera y son esos programas los que se han demostrado eficaces, no cualquier cosa que se nos ocurra respecto a padres. Es decir, que por razones de economía de tiempo, pues no puedo contar lo que compone cada tratamiento, pero son tratamientos que tienen sus componentes, su secuencia, su programa y sus fases de intervención muchas veces claramente definidas. En ese sentido, ¿cuál es mi conclusión? A quienes preguntan qué pasa con la terapia de conducta, algunos compañeros ya decía que hasta con sorna me preguntan si todavía existe. Pues no solamente existe, sino que abrumadoramente es la principal herramienta que un psicólogo infantil y juvenil tiene para trabajar con todo este tipo de problemáticas, de trastornos de conducta en la infancia y adolescencia, con tratamientos basados en la evidencia. Se ha desarrollado además para una cantidad enorme de problemas, es decir, prácticamente no se queda nada fuera y lo que yo he dejado fuera es por cuestión de economía o porque la investigación pues, no está muy desarrollada. Y además la mayor parte de las opciones siguen descansando a nivel de tratamiento en lo que son terapias o propuestas de primera y segunda generación. Yo creo que se necesita más investigación sobre terapia de tercera generación. Si hay estrategias que han funcionado con adultos y que se ha demostrado útiles con adultos de tercera generación, pues no sé por qué, al menos con adolescentes, con las adaptaciones adecuadas no podrían funcionar, pero no se han investigado, hay muy poca investigación. Y señalar por último que todo esto diciéndolo desde una
crítica que podemos hacer, que es que la investigación está centrada en lo que es la eficacia, efectividad de las terapias, no en los procesos, principios activos de las terapias. Bueno, esto tiene su lógica, yo lo quiero defender. Si queremos venderle a la sociedad que servimos para algo, lo primero que hay que venderle es que lo que hacemos funciona. Y una vez que funciona, yo entiendo que el siguiente paso, y desde luego ahí quienes se dedican a la investigación o nos dedicamos a la investigación y quienes estamos interesados en el avance de la ciencia, el segundo paso es intentar descubrir por qué funciona si no lo tenemos claro. Y como generalmente en las terapias cada vez hemos ido combinando más elementos, pues las terapias habrá que desmantelarlas, analizarlas, ver qué componentes son esenciales, cuáles no son esenciales, y eso permitirá avanzar y permitirá avanzar con economía, porque lo que no podemos es seguir complicando más las terapias a base de añadirles componentes para ver si suena, me perdonáis la expresión, para ver si suena la flauta. En ese sentido, pues evidentemente la investigación está todavía en mantillas, pero lo que no podemos decir hoy en día es que la terapia de conducta infantil y juvenil está desaparecida o que no funciona o que no sabemos lo que es. Deberíamos todos saber lo que es porque realmente es la principal opción que tenemos los terapeutas que trabajamos con niños y adolescentes desde una perspectiva psicológica. Y gracias.